Navegar por Internet pertenece ya a nuestro día a día. Información, juegos, operaciones bancarias, millones de datos se envían, se reciben o se procesan de forma constante. Y hacerlo resulta tan fácil que todo el mundo puede orientarse en esta red universal. La tecnología que lo hace posible es la World Wide Web, que es, junto al correo electrónico, la aplicación más usada de Internet. Y por muy increíble que pueda parecer, le debemos esta tecnología revolucionaria a un único hombre, un programador fantástico, Sir Timothy Berners-Lee. Sir Timothy Berners-Lee y la World Wide Web. Timothy Berners-Lee nació el 8 de junio de 1955 en Londres. Sus padres formaban parte del equipo que construyó uno de los primeros ordenadores controlados por programas, el Mark I de la Universidad de Manchester. Un día, cuando llegué a casa después del colegio, recuerda Berners-Lee, mi padre estaba leyendo un libro de investigación cerebral. Buscaba remisiones que pudiera llevar a cabo un ordenador, estableciendo el mismo tipo de relaciones y asociaciones que el cerebro humano. Y de esa forma, vincular cosas con una característica común, aunque aparentemente no tuvieran nada que ver unas con otras. Por ejemplo, el diccionario define caballo como animal del orden de los perisodáctilos, pero una persona puede asociarlo a una figura de ajedrez. Lo mismo pasa con el potro, que a su vez puede asociarse a los moretones de los años de colegio. Cuando los textos se enlazan de esta manera, hablamos de hipertexto. Tras la breve conversación con su padre, Berners-Lee se implicó de tal forma en la tarea que ya no abandonó en toda su vida la idea de conseguir que un ordenador generara hipertextos por sí mismo. En 1973, Berners-Lee comenzó sus estudios de física en la Universidad de Oxford. Allí fabricó con transistores, con uno de los primeros microprocesadores y con un televisor viejo, su primer ordenador. Cuando terminó sus estudios, Berners-Lee empezó a trabajar como programador. En 1980 se marchó 6 meses a Suiza. Allí trabajó en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Al llegar Berners-Lee desconocía quién era el responsable de qué y qué programas informáticos utilizaba. Así que para hacerse una idea general creó su propio programa. Este relacionaba los documentos con los trabajadores, con sus proyectos y con el software que utilizaban. El programa examinaba si los documentos contenían palabras clave, y en ese caso, creaba enlaces en los puntos que éstas aparecían. En recuerdo del antiguo diccionario de su infancia, Berners-Lee le puso a su programa el nombre Inquire, verbo que en inglés significa informarse, investigar. No fue casualidad que el programa funcionara como un diccionario, con la remisión sí, en español ver, escrita al final de cada entrada. Los enlaces del Inquire llevaban a un listado de otros documentos con las mismas palabras clave. En inglés, los enlaces se llaman links, y como los enlaces del Inquire se basaban en el principio del hipertexto, se denominaron hiperlinks. Pero el programa de Berners-Lee solo se usó en los ordenadores del CERN y nunca se publicó. Sin embargo, fue la base para la posterior World Wide Web. Berners-Lee no solo quería enlazar los documentos de un mismo ordenador, pretendía conectar los documentos de varios ordenadores de diferentes sitios. Y esa idea desembocará finalmente en la World Wide Web. En esa época ya existía una estructura de red que vinculaba varios ordenadores conectados, Internet, que ofrecía el alojamiento ideal para la materialización de su visión. Los orígenes de Internet datan del año 1957, cuando irrumpió en Estados Unidos el denominado shock del Sputnik. Today a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. La Unión Soviética fue el primer país en lanzar un satélite al espacio. La sorpresa de Estados Unidos fue enorme. El gobierno estadounidense vio la necesidad de actuar. Ordenaron la aplicación de todos los conocimientos y la disposición plena de científicos de todo el mundo y sobre todo de militares para evitar más situaciones comprometidas. En 1958, el ministro de Defensa estadounidense, John F. Dulles, creó la ARPA,
la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Comunicación. Paul Baran ordenó la creación de una red informática que, de acuerdo con las exigencias, funcionara aún cuando determinadas partes del sistema estuvieran inactivas. Baran vio enseguida que eso solo podía lograrse mediante una estructura descentralizada, pues en una centralizada solo existe un camino que va de A a B, con lo que si falla el nodo central, la información no puede llegar a su destino. Por el contrario, una estructura descentralizada permite desviar el envío por el punto C cuando el nodo central falla. Había nacido la idea de Internet. En 1969, mediante líneas de teléfono especiales, se cerró por primera vez una red informática entre 4 ordenadores situados en las universidades de Stanford, Utah, Los Ángeles y Santa Bárbara. La denominada ARPANET, la abuela del actual Internet. Los científicos que pudieron acceder en su día a esa red vieron enseguida su poder. Los datos se podían transmitir en cualquier momento desde ordenadores a gran distancia. Hasta 1974, ARPANET creció hasta integrar más de 100 ordenadores, algunos incluso de fuera de Estados Unidos. Por primera vez surge el término Internet. A partir de 1983, esta pasó a ser su denominación oficial. Pero el problema de esta red era que la utilizaban muchos tipos diferentes de ordenador. El que trabajaba con un sistema necesitaba muchos conocimientos informáticos para poder obtener datos de otro sistema. Los ordenadores tenían diferentes sistemas operativos y no se entendían, igual que ocurre entre dos personas que hablan idiomas diferentes. Tim Berners-Lee quería encontrar un denominador común. Todos los usuarios de la red deberían poder obtener todos los datos disponibles, sin importar el sistema en el que estuvieran grabados. En 1984, Berners-Lee renueva contrato en el CERN, esta vez en un puesto fijo. Debía crear un sistema de documentación que permitiera que todos los trabajadores del CERN a nivel mundial intercambiaran y gestionaran fácilmente los resultados de sus investigaciones. En 1984, Berners-Lee renueva contrato en el CERN, esta vez en un puesto fijo. Debía crear un sistema de documentación que permitiera que todos los trabajadores del CERN intercambiaran y gestionaran fácilmente los resultados de sus investigaciones. Para conseguirlo, Berners-Lee creó los otros dos componentes básicos de la World Wide Web y los denominó así: HTML y URL. HTML es la abreviación de Hypertext Markup Language y URL las siglas de Universal Resource Locutor. HTML es un lenguaje que entienden todos los ordenadores y permite crear documentos de texto y también hiperlinks, es decir, remisiones. De la correcta visualización de un documento HTML en el ordenador se encarga un programa denominado Browser. El nombre proviene del verbo inglés to browse, que significa leer u ojear páginas. Y esa es la segunda función del browser. Ojea la red en busca de la información solicitada y después accede a ella. Para posibilitar este acceso, todos los documentos deben tener una dirección única en la que podamos encontrarlos. La Universal Resource Locutor, o URL, creada por Berners-Lee. Una URL empieza por las letras www de World Wide Web. Después va el nombre del ordenador en el que están grabados los datos que queremos, lo que normalmente se denomina servidor. Al final de la URL se escribe el tema concreto sobre el que queremos información. En nuestro ejemplo, Berners-Lee como subtema del apartado People. Con esta dirección, todos los documentos son perfectamente localizables en todos los ordenadores conectados a la red. Así, Berners-Lee convirtió lo que en principio había concebido para los usuarios del CERN en su nuevo producto, la World Wide Web. Su ordenador en el CERN fue el primer servidor de la red. En él se podía acceder a toda la información de la red universal.